de una diputada célebre en donde se tomaron dos grandes decisiones por parte del gobierno. En primer lugar, se recortó la cobertura, es decir, la cobertura, es decir, se bajó de 60 a 50% de la base reguladora a partir del sexto mes, es decir, se recortaba ya 15% los derechos. En ese mismo decreto también se endureció las condiciones para aquellos que culminan la prestación por desempleo para el acceso al subsidio. Antes era, sobre todo para los mayores de 52 años, que antes tenían que, para pasar de la prestación al subsidio, se necesitaba tener unos ingresos menores del 75% del ingreso mínimo, si no me acuerdo, y a partir de ese momento pasó a ser la unidad familiar. Es decir, si ya alguien en la familia ganaba algo de dinero, ya no se podía tener acceso a esa prestación. Luego, las condiciones de acceso y las prestaciones se redujeron. En segundo lugar, la cobertura se redujo, o sea, otro dato objetivo es que se ha reducido desde el 70%, que se encontró el Partido Popular, al 54% de los parados, es decir, la cobertura en cuanto al número de parados ha caído. Y luego, en cuanto al presupuesto, se ha pasado de unos 31.000 millones a 20.000 millones, es decir, se gasta menos. Y no es porque haya menos parados, porque, como digo, es porque se ha bajado la cobertura. Con lo cual, cuando ayer Rajoy decía, sorprendido, porque además fue él, y hay intervenciones en la hemeroteca está él, explíqueme usted, pues mire, estos son los datos, ¿no? Supongo que eso lo revertiríais, ¿no? En estas condiciones de acceso que fueron modificadas. Bueno, no lo he visto en el programa. Está en el programa y si quieres te lo enseño, lo tengo aquí el programa. Está la reversión de esas condiciones. No sé si queréis ya empezar formulando especialmente preguntas. Lo que más nos preocupa es el acceso a la pasarela, los mayores de 52 años, ese endurecimiento de las condiciones que ha dejado muchísima gente sin acceso a la prestación. Eso es un tema dramático que nos preocupa enormemente. Si queréis empezamos con preguntas y si no, pues seguimos conversando. Luis. Sí. ¿Podría concretar un poco el diseño de la tributación medioambiental? Bueno, en el sentido de qué recaudación se puede esperar de ella, qué pasaría con los tributos propios de las comunidades autónomas, que en muchos casos pues están centrados en tributos de esta naturaleza, por ejemplo. Claro, en tributación medioambiental, como sabes, España es uno de los países de la Unión Europea que tiene menor recaudación, ¿no? Cerca del 1,5% del PIB. Los organismos internacionales, la OCDE en particular, lleva tiempo reclamando que tenemos que introducir una verdadera tributación medioambiental que nos acerque a los estándares europeos. Nosotros llevamos ahí básicamente un impuesto al carbono, como tienen los países del norte de Europa, como por cierto acaba de aprobar el gobierno canadiense recién elegido, de Trudeau. Si alguien lo quiere mirar, ahí está. Llevamos un impuesto a las emisiones de NOx, las famosas partículas también que han salido ahora a la luz con el tema de Volkswagen. Llevamos impuesto a la generación de residuos, por un lado residuos domésticos y por otro lado residuos peligrosos o industriales. Y vamos a ver, y luego además esto va a requerir una reconfiguración de algunos impuestos, como son que en algunos casos pueden ser fusión o eliminación, ¿no? El impuesto de matriculación, el impuesto a los vehículos de tracción mecánica, porque a lo mejor algunos ya no tienen sentido, ¿no? Requerirá un poquito más de afinar. Y habrá que hacerlo, efectivamente, y lo decimos en el programa, ha habido y se está produciendo una proliferación de impuestos medioambientales en las comunidades autónomas, habrá que hacerlo en coordinación con ellas sin quitarles las competencias, pero dándole una cierta racionalidad. En esta legislatura hemos visto que también desde el Gobierno central se han puesto, no se ha hecho de una forma racional y se han duplicado impuestos, incluso algunos impuestos a la electricidad y cánones de agua, etcétera, que ya estaban duplicados, ¿no? Por tanto, el planteamiento es, tenemos que introducir una verdadera fiscalidad medioambiental como la que tienen en Europa. Hemos estado mirando, por ejemplo, estuve en Suecia analizando bien qué es lo que tienen allí y hay que hacerlo de forma racional. Recaudación,
Varios expertos que han trabajado con nosotros nos han dado distintas estimaciones. Nosotros pensamos que siendo conservadores se podría recaudar, y luego depende un poco los tipos que le pongas, ¿no? En el entorno de los entre 2.000 y 3.000 millones adicionales a lo que tenemos ahora. Depende un poco de los tipos. Una cosa muy importante que quiero decir es, en el impuesto al carbono, porque hay muchas empresas que están mostrando están inquietas, se haría, y esto tiene que introducirse coordinadamente con los derechos de emisión, el esquema de intercambio de derechos de emisión, es decir, aquellas empresas que ya están comercializando y han pagado por esos derechos, quedaría compensado, es decir, no sería a más, se haría, porque hay empresas que han venido a verme y les hemos tranquilizado, les he dicho, nosotros lo vamos a hacer de una forma racional. ¿Te queda algún...? Luis, era todo lo que... habíamos entendido antes que esta recaudación, o al menos lo he entendido hoy así, tendría un carácter finalista para financiar ese fondo verde con el que abordar además políticas medioambientales. Parcialmente el fondo verde sería en parte alimento, o sea, es una parte de la tributación medioambiental. Nuestra intención sería que alimentara este fondo verde para infraestructuras verdes, para mejorar la eficiencia energética, para mejorar pues desde también las infraestructuras de agua, etcétera, los recursos naturales. Efectivamente, ¿no? Sí. Hola, señor de la Rocha. Quería preguntarle sobre un tema que no se ha comentado, que seguramente también le comentaré después al representante de Podemos. Y va por el camino de la pertenencia a la Unión Europea y en concreto a la zona euro en especial. El papel de España y el papel del PSOE en el siguiente sentido. ¿Sí? ¿Es posible compatibilizar esa necesidad de recursos para realizar su programa que usted ha comentado, compatibilizarlo con el marco de la zona euro? Es decir, ustedes proponen esa relajación de la consolidación y en caso de negativa, ¿cuál es el camino? Es un pulso tal vez que se lleva a cabo en el Parlamento Europeo, pero me gustaría saber qué opina usted. Lo primero y el primer mensaje que le quiero transmitir, que lo hemos venido diciendo desde el principio, nosotros vamos a cumplir los acuerdos europeos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal, el Tratado de Estabilidad y Gobernanza Europea.